Gracias. Bueno, Egunon, muchas gracias por la invitación a participar en esta charla y confío que las próximas sean ya presenciales. Elizabeth me pidió que diese una pequeña charla sobre el futuro de la cirugía de las cardiopatías congénitas y aquí el reto es procurar ser objetivo e intentar ver las tendencias y vislumbrar cuál va a ser el futuro y no caer en lo que los deseos personales, lo que nos gustaría a cada uno de nosotros que fuese nuestra especialidad en un futuro. No me permite pasar la diapositiva. Eso, claro, yo ahora ya está. Ahora, Mira. esto va con demora. Así que para empezar, vamos a ver dónde estamos con unos pequeños datos, como son que, por ejemplo, ¿cuántos niños nacen al año con cardiopatías? Bueno, en términos generales es casi un 1%. Suele decirse que son 8 de cada 1000 niños que nacen vivos tienen algún tipo de cardiopatía. Esto no significa que todos ellos necesiten cirugía en algún momento de su vida. Y por otro lado, sabemos que hay una disminución de la natalidad y un aumento del diagnóstico perinatal, que esto no deja de ser un eufemismo y se traduce en que nacen menos niños con problemas de todo tipo y en la parte que nos atañe con cardiopatías. Por otro lado, ya incluso desde el año 2000 se ha visto una mejoría de resultados quirúrgicos y esto significa que más de un 80% de los niños operados, me remito al año 2000, ya llegan adultos. Los operados en el 2000 ya han llegado a los 18 o 20 años. Y esto, enlazando con la charla que dieron inicialmente mis colegas, pues va a traducirse en un aumento de adultos con cardiopatías congénitas. Más datos. Los padres están cada vez más informados. Por lo general, aunque nuestros pacientes son niños, los padres son gente joven, a diferencia de los que se operan en adultos, que son ya abuelitos, que están, digamos, protegidos por sus hijos. Aquí los pacientes están protegidos por los papás. Y es una generación más joven que la mía, por ejemplo, y tiene mucho más a mano pues, las tecnologías tipo Internet, etcétera, asociaciones como la vuestra, las redes sociales, etcétera, etcétera. Es una realidad que hace que nos demanden cada vez más información y muy dirigida y específica. Y hay otro detalle que quizá genere un poco de polémica y trataré un poco de puntillas al final, que son las desigualdades en el acceso a la cirugía cardíaca infantil. Así que brevemente voy a desarrollar 3 temas en mi charla. El primero, cómo son los pacientes que vamos a encontrarnos en un futuro. El segundo, de qué manera van a estar preparados los cirujanos dentro de unos años. Y por último lugar, daré pinceladas en 2 o 3 tipos de intervenciones que a mi juicio, y esto es la parte subjetiva de la charla, pueden tener un desarrollo más adelante. Empezaremos describiendo los pacientes. Si tenemos en cuenta que, como decía en la primera diapositiva, hay menor natalidad y un mayor control del embarazo, vamos a tener menos nuevos pacientes en el futuro. Menos natalidad y más seleccionada. Por otro lado, va a haber una disminución importante, lo pongo entre comillas como una casi desaparición, de algunas cardiopatías. Concretamente, algunas de ellas que están vinculadas a algunos defectos genéticos, nacen menos niños con síndrome de Down, las cardiopatías asociadas, fundamentalmente los canales en sus diversas modalidades, están disminuyendo ya. Y por otra parte, hay algunas cardiopatías más graves que ya intraútero pues, se decide no seguir adelante y fundamentalmente dentro del espectro de los corazones univentriculares, bien hipoplasias izquierdas o derechas. La tendencia no es lineal, como todo habrá una asíntota, no va de una desaparición completa, no vamos a dejar de operar canales o hipoplasias izquierdas en un futuro, pero sí puede ocurrir que los futuros cirujanos, anestesistas, personal al cuidado de niños en la UCI tengan menor experiencia o una curva de aprendizaje más larga para ver cómo se operan y se tratan estos niños en el futuro. Por otra parte, se ha ido desplazando el volumen total de niños que se operan en una determinada edad. Y me explico. Hace 15, 20 años
la mayor parte de los niños que se operaban eran lo que llamamos escolares, entre 3, 5, 7 años. Cada vez más se están operando niños por debajo del año de vida, ya que los avances en la tecnología y las diferentes especialidades permiten operar en edades cada vez más tempranas con buenos resultados, y eso significa que muchos de estos niños ya crecen con su cardiopatía tratada o incluso curada. De manera que en un futuro nos vamos a ver con un gran número de pacientes, un porcentaje más alto de nuestra actividad como cirujanos en los niños menores de 1 año, y por otro lado otro volumen un poco más repartido en las últimas edades de la adolescencia o los mayores, los congénitos adultos. Y algunas veces, sobre todo ahora, estamos en una época en la que nos vemos obligados a operar segundas, terceras intervenciones, bien para tratar defectos residuales de los niños operados en su tierna infancia, o por el contrario, segundos o terceros tiempos dentro de una planificación por estadios de patologías completas. Y dentro de esto el ejemplo más evidente es la cohorte de corazón univentricular. Aquellos niños que sufrieron una primera intervención en su periodo neonatal, una segunda intervención antes del año de vida y una tercera intervención o más cuando son mayores, 3, 4, 5 años, 7 años. Así que de hace 10 años o 15 años ahora está cambiando un poco el espectro del tipo de cirugía que realizamos los cirujanos, y en un futuro cambiará no solamente el espectro de la cirugía, porque cambiará el porcentaje de niños que nacen con cardiopatías y la relación entre unas cardiopatías y otras, sino los grupos de edad en los que estamos interviniendo a estos niños. Un breve apunte a los congénitos adultos, aunque todo el protagonismo lo han tenido en la charla inicial. Sabemos que, como decíamos antes, que más del 80% de los niños que se operaron en los albores del año 2000 llegan a adultos. Ahora mismo se estima que en España hay unos 20.000 adultos con cardiopatía congénita operada. Y en muchos centros, como ha explicado antes el grupo de Fernando, Álvaro y Teresa, y en otros, como nuestro propio hospital, ya se establecen consultas de transición normalmente entre los 14 o 16 y los 18 años, donde un cardiólogo infantil junto con un cardiólogo de adultos ven al niño en ese intervalo de tiempo para que el tránsito a la edad adulta ya no sea tan brusco. Por otro lado, cada hospital tiene una organización algo diferente. En el nuestro en concreto, ¿cómo tratamos a los congénitos adultos? Al ser adultos, se hospitalizan en el Hospital General, pero las cirugías cardíacas las realizamos los cirujanos infantiles junto con los anestesistas de adultos. Ellos son los que más hábito tienen para este tipo de anestesias en general, y nos permite que al estar en el hospital de adultos podamos disfrutar de la experiencia de otros cirujanos de adultos para casos concretos. Por ejemplo, si tenemos que reparar una válvula o mitral o aórtica a la vez que hacemos una cirugía de un congénito adulto, podemos contar con la experiencia de algunos de los colegas de adultos que tienen experiencia en ella, o bien una cirugía de arritmias, por poner 2 o 3 ejemplos. Ganamos todos, los de adultos porque ven ampliado su campo de trabajo, nosotros que aprendemos, tienen experiencia, y sobre todo el paciente, que va a tener en el mismo momento la experiencia acumulada de los cirujanos de congénitas, los cirujanos de arritmias, etcétera, etcétera, etcétera. Las cirugías más frecuentes, no voy a citarlo, ya lo he explicado antes, el grupo de Montepríncipe, pero algunos, muy poquitos, acuden por primera vez de adultos con una cardiopatía congénita, y la mayoría son reintervenciones de casos previos. Y esto es un aumento paulatino pero inexorable. En algunos centros ya se operan al año más congénitos adultos que recién nacidos, algo impensable en el año 2000. Y ahora mismo en España se realizan alrededor de 500 procedimientos cada año. Cabría preguntarse si esto en un futuro va a ser una nueva especialidad o como mínimo una subespecialidad. ¿Qué decir sobre los cirujanos? Bueno, indudablemente van a ser cirujanos mejor formados. Los aprendizajes, cada nueva generación, son más cortos, por lo tanto, la eficiencia en términos de inversión y ganancia de habilidades es mayor y da espacio y tiempo a que se puedan adquirir nuevos conocimientos.
En España tenemos un programa MIR contrastado con numerosos centros docentes que permite subespecialidades. Uno puede ir a un hospital grande a admisión de traumatología y le van a preguntar qué parte, espalda, cadera, tobillo, etcétera. Algo parecido puede ocurrir en las cirugías cardíacas. Adultos, coronarios, valvulares, niños, congénitos adultos. ¿Por qué no pensar que a medida que se va acumulando experiencia y volumen, por supuesto, se van a ir subespecializando? Por otro lado, la formación de nuestra generación, incluso de las más jóvenes, es complementaria. Es raro aquel cirujano que tiene una formación exclusiva en un solo hospital. Es cada vez más frecuente que tenga formación al menos de sus subespecialidades en otros centros, incluso internacionales. Y el avance de cualquier especialidad está íntimamente ligado a todas las que las rodeas. Los cirujanos no somos nadie sin los cardiólogos, los anestesistas, las enfermeras, etcétera, etcétera. Y todos estos campos, cada uno por separado y todos juntos, van avanzando en la misma dirección. Y al igual que cuando vemos que un piloto para pilotar un avión tiene que hacer muchas horas de vuelo en simulación, o un conductor o alguien de Fórmula 1 se conoce de memoria un circuito virtual aunque no lo haya conducido nunca, en muchos centros, concretamente en Canadá, ya están incluyendo dentro de sus programas de formación técnicas o estrategias de formación en talleres, con programas virtuales, con simulación, con modelos en 3 dimensiones, etcétera, etcétera. Y dentro de muchas de las habilidades que se nos van a exigir a los cirujanos en un futuro es el poder trabajar no ya en equipo, que se nos supone, sino realizar procedimientos fuera de nuestro entorno habitual, como es un quirófano, o en lugares más específicos, como una sala de cateterismos o quirófanos híbridos, de tal manera que vamos a tener que trabajar codo con hemodinamistas, cirujanos vasculares, cirujanos torácicos, etcétera, etcétera. Más de uno habrá visto cómo algunos cirujanos practicamos con corazones de cerdo, corazones de vaca, cualquier técnica de este tipo. Ahora ya estamos sustituyendo estos modelos animales por modelos artificiales, impresiones en 3D, donde podemos realizar cortes, simular intervenciones en modelos de plástico o de algún polímero o material que es más específico y masa o algún otro procedimiento. Y en un futuro esto va a quedar anticuado y nos dedicaremos a practicar sobre hologramas. Al decir holograma, cualquiera le viene en mente películas, pues las galaxias o Minority Report, podemos ver cualquier ejemplo cercano, pero toda esa tecnología está al alcance y es cuestión de saber utilizar qué parte de eso nos puede ser útil, no para un caso concreto, que es como empezamos, vamos a imprimir un modelo de un caso que es difícil, que es complicado, os puede ayudar. En la medida que eso se popularice, se abarate, se extrapole a otro, vamos a tener modelos en 3D, primero de corazones normales, de adultos, de adolescentes, de niños, y segundo de cardiopatías, desde las más sencillas a las más complejas, para poder practicar como parte de la formación integral o incluso en casa, en nuestro tiempo libre, algunas de las intervenciones. Que no tengamos que aprender en quirófano, por una forma un poco coloquial. Voy a hablar ahora de dos tipos de cirugías que, en mi opinión, ya algunas son realidades, van a experimentar desarrollos importantes en un futuro. Por un lado, todo el campo de la cirugía mini-invasiva. En la foto quizás reconozcáis, es un actor cómico, operado en su día de corazón, e inevitablemente dejamos una cicatriz. Y como dicen mis hijos, seguro que al ser actor cómico puede ayudarle a desdramatizar el complejo de tener una cicatriz. Palabras de hijos adolescentes. ¿Qué ocurre? Estamos operando niños. Aunque estén curados por completo, cuando lleguen a cierta edad, la cicatriz les va a recordar que son o han sido unos cardiópatas. No deja de ser un estigma, etcétera, etcétera. Y hay esfuerzos cada vez mayores en muchos centros por ofrecer, sin hipotecar la garantía de la cirugía, por supuesto, en algunos casos con cardiopatías, entre comillas, sencillas, unos accesos que sean cosméticamente más atractivos, haciendo cicatrices no tan grandes como la esternotomía media completa, o bien disimulando las cicatrices por debajo de una mama o por debajo del brazo, como están estos ejemplos que muestro a continuación, en un niño chiquitín, el del chupete, con una cicatriz donde la parte superior
no sobrepasa la línea que une ambas mamas y no llega hasta el cuello. O bien en otros casos donde la cicatriz va a quedar tapada o disimulada por el brazo derecho, bien horizontal o bien vertical. O en caso de chicas, adolescentes o mujeres jóvenes, de una cicatriz que no es pequeña, pero va a quedar disimulada por el pliegue de la mama, que progresivamente podemos hacerla cada vez más chiquita con ayuda de algunas técnicas. Pues bien, todos estos campos de la cirugía mini-invasiva que ya tienen uso en adultos se van a ir extrapolando paulatinamente a niños. Repito, siempre garantizando el resultado, que una frivolidad cosmética no sea un argumento para poner en riesgo el resultado de la intervención. Y en último término, ¿por qué no pensar poder operar a través de un robot? Esto ahora se ha puesto de moda para algunas cirugías, sobre todo ginecológicas, urológicas, cirugía digestiva, y ya está empezando a tener su uso en cirugías cardíacas de adultos, concretamente reparaciones de válvulas o incluso bypasses coronarios. El objetivo final va a ser intentar no dejar una cicatriz en el pecho que está tapando la cicatriz que hemos provocado los cirujanos en el corazón. Otro campo del que me gustaría hablar, que probablemente va a tener cambios, aunque no tan rápidos en el futuro, es el de los trasplantes de corazón. En general, en España se realizan unos 300 trasplantes de corazón al año. De ellos, alrededor del 10% son en niños, unos 25 o 30. Y un 1 al 3% en congénitos adultos. Es decir, de todos los trasplantes que se hacen de adultos, entre 3, 5, 7, 10 al año ya son en cardiopatías congénitas. Así que aunque el número es pequeño, también se está empezando a hacer trasplantes en congénitos adultos. Mi previsión es que en un futuro crezca o cambie el programa de trasplantes en varios aspectos, fundamentalmente en investigación y en tecnología. Hay que tomar fármacos para evitar el rechazo. Los inmunosupresores generan muchos efectos secundarios y además acumulados porque hay que tomarlos de por vida. Un trasplante para un niño recién nacido supone que va a tener que tomar de por vida, ojalá llegue a los de 100 años, como decía antes Fernando, medicación antirrechazo, pero se va a tener que someter prácticamente de recién nacido a más efectos secundarios. Es cuestión de tiempo que aparezcan fármacos nuevos con idéntico resultado y menos efectos secundarios. O bien alternativas diferentes, lo que llaman estrategias de inmunoregulación. Y es muy probable que órganos prácticamente desconocidos como el timo, que es una pequeña bolsa de grasa que los adultos tenemos detrás del esternón, pero que en los niños tiene un volumen considerable y unas funciones inmunológicas que están descubriendo cada vez más, pueda integrarse como una terapia para disminuir la inmunosupresión en los trasplantes. Por otro lado, habéis visto muchas veces en las imágenes de televisión, pues como bajando de un coche de policía o de un helicóptero o de una avioneta, unos médicos van con una neverita trasplantando con toda prisa un corazón. La prisa realmente es cierta, porque un órgano, una vez extraído, no va a durar en condiciones más de 4 a 6 horas. Ahora se han puesto en marcha una serie de dispositivos que mejoran lo que llamamos la preservación, ese enfriamiento del órgano para que dure más tiempo antes de que empiece a latir. No deja de ser un músculo y todos podemos tener en mente la imagen de un frigorífico convencional o una especie de aparatos que permiten que desde que se extrae el corazón hasta que se implanta en otro receptor siga latiendo durante el traslado, con lo que esa demora desde la extracción hasta la implantación puede no ser tan dramática en términos exagerados de 4 a 6 horas, sino puede acercarse a 15, 18 o 24 horas con más garantías. Y por otro lado, habéis oído hablar muchas veces de unos aparatos que es una especie de corazón artificial que se implanta como un puente mientras llega el trasplante. En niños estamos aplicando esto desde hace ya muchos años, pero no dejan de ser un invento de adultos que lo extrapolamos a niños, adaptando, y a veces el problema del tamaño es lo que nos condiciona
y nos da más efectos secundarios. Quizá en un futuro tengamos miniaturizaciones de estos sistemas y por qué no pensar que algunos de ellos puedan ser no un puente a un trasplante, sino una terapia definitiva. Pero la gran revolución que se va a aproximar son de estrategias. ¿Cómo podemos hacer que aumente el número de donantes? Y afortunadamente, con todas las campañas que hubo hace unos años de tráfico, hay menos fallecidos, que era la principal fuente de donantes para los trasplantes. Ahora hay que buscar donantes no solamente en los pocos pacientes que fallecen de alguna causa trágica, sino en otras estrategias. Y para esto se está hablando ya desde hace 2 años, se hace en España, concretamente el Marañón fue el primer centro que realizó, trasplantes en menores de 1 año donde el grupo sanguíneo del donante y receptor no es el mismo. Se ha conseguido burlar a la barrera inmunológica en niños muy chiquitos gracias a toda su plasticidad de órganos, incluido el sistema inmunológico. Y otro programa que en un futuro se pondrá en marcha, ya funciona en adultos, pero tardará en ponerse en marcha en niños, es lo de la donación en asistolia, que no voy a explicar aquí, pero pongo estos 2 programas, el AB0 no compatible y la donación en asistolia, como las estrategias específicas para aumentar el número de donantes en un futuro. Unas breves palabras de algo que está en la diapositiva, que serían las desigualdades de acceso a cirugía. Y aquí voy a hacer una diferenciación clara entre desigualdades locales y desigualdades globales. Y reconozco que quizás sea un poco polémico, pero dejadme que sea un poco pícaro a este respecto, porque aquí se mezclan muchos aspectos. A todos nos gusta tener cerca de casa todo a mano. Nos gusta tener una universidad cerca para nuestros hijos, el colegio, el hospital con toda la dotación, etcétera, etcétera. Pero a veces la multiplicación de los servicios va en detrimento de la calidad. Y aquí no pretendo ser demagogo, de verdad. Muchos países han primado la centralización de los servicios muy específicos para garantizar que la acumulación de procedimientos redunde en buenos resultados. El ejemplo de Suecia, que es un país con unas dimensiones menores que España, pero con una distancia norte a sur de más de 2.000 kilómetros, redujeron el número de centros con cirugía cardíaca infantil a 2 para centralizar y globalizar los resultados. En Reino Unido, un país con más población, pero menos kilómetros cuadrados que España, tiene un plan similar. Y eso es un debate político-sanitario, pero que en algún momento tendrá que tener lugar. A veces las situaciones de crisis dan oportunidad para recentralizar o hacer recortes, entre comillas, que es un término que no siempre se entiende correctamente, y lo dejo aquí porque entiendo que puede ser algo polémico. Y quizá algo más amable son el trato que se está dando actualmente a las desigualdades de acceso a la cirugía en términos globales. Muchos países en vías de desarrollo, es un eufemismo, no tienen programas quirúrgicos adecuados y hay un auge o un interés en la cooperación internacional para llevar a cabo proyectos e implantar campañas o brigadas de ayuda a estos países que no tienen estos medios. Esto se traduce en misiones humanitarias, bien de asistencia, ir a un lugar concreto, hacer una temporada de cirugía en este caso, pero lo que tiene más importancia es dar una asistencia tanto in situ como telemática para adiestrar al personal local y puedan desarrollar su trabajo de forma adecuada. En nuestro centro llevamos ya 4 o 5 años compartiendo misiones humanitarias con Nicaragua y Paraguay, aprovechando la facilidad del mismo idioma, y estas son algunas fotos. Probablemente las 3 fotografías de arriba cualquiera podría pensar que están tomadas en Madrid. No difieren prácticamente en nada, salvo el color de la piel de algunos, o bien personal, o de algunos de los pacientes. ¿No? Podéis incluso distinguir a Maya, que es una de las cooperantes de Menudos Corazones, con las que tenemos el privilegio de trabajar. Pero si vemos las fotografías de abajo, demuestran un poco la realidad de algunos de estos lugares. ¿Qué transporte público tienen? La foto central inferior son las afueras de un hospital en Managua, y la foto de abajo de la derecha es la forma de transporte público de nuestro modesto hotelito al hospital donde operábamos de manera ininterrumpida pues todos los niños que podíamos.
Así que mis conclusiones podrían ser, primero, que vamos a ver un cambio en el perfil de los pacientes. Vamos a ver más cirugía agrupada en los niños menores de 1 año y en los niños mayores, adolescentes y congénitos adultos. Se va a polarizar en los dos extremos de edad de todo el espectro de los niños. Vamos a ver menos cirugías univentriculares y más adultos. En un futuro va a haber mejores cirujanos, sin duda, como todo. A nosotros nos gusta que nuestros hijos sean mejores que nosotros y también que los que vienen por detrás tengan mejores oportunidades y una formación más rápida y más completa. Por otro lado, como preveía en las diapositivas anteriores, los dos ejemplos que he puesto de cirugía mini-invasiva y trasplantes a distinto ritmo, pero van a tener un protagonismo mayor en un futuro. Y mi opinión es que la redistribución de recursos y de colaboración, la globalización, etcétera, etcétera, va a traducirse también en más ayuda humanitaria a aquellos lugares donde desafortunadamente no tienen las ventajas que gozamos en países como el nuestro. Y para terminar, como decía antes, aquí he intentado ser algo objetivo, pero tendría mi lista de deseos, mi carta a los lencheros, los Reyes Magos, que como yo de pequeño pensaba que eran 3, traían el triple, pero luego resultó que no era así. Y a mí sí que me gustaría que hubiera desarrollos en bioingeniería y que pudiésemos implantar en ellos conductos que crecen y que no hubiera que cambiar en un futuro, que pudiésemos tener la capacidad de realizar cirugías únicas para todas las cardiopatías, que no hubiese necesidad de reintervenirlos en el futuro, que tuviésemos una inmunología donde no hubiese necesidad de inmunosupresores y pudiésemos plantearnos incluso trasplantes entre especies, que tuviésemos dispositivos de tamaño infantil que la industria, pues lógicamente, no tiene mucho interés o capacidad para desarrollarlos, etcétera, etcétera. Pero me imagino que esto lo tendrán que ver los cirujanos del futuro, que son los niños de hoy. Y con esto me despido dando las gracias, un eskerrik asko denak, por la invitación tan amable que habéis tenido con nosotros. Buenos días. Eskerrik asko, Zuri, muchas gracias. Le voy a dar paso a Patricia para que exponga las preguntas que se han hecho, ¿vale? Listo. A ver, vamos a ver. La primera pregunta es de Yosune. En ocasiones, durante la intervención hay que introducir en el organismo algunos elementos, por unifocalizaciones, anillos que se introducen por insuficiencia en la válvula mitral, etc. ¿Hay algún material o habrá algún material que no se pueda calcificar y evitar así posibles reintervenciones? Muchas gracias. ¿Se ha parado esto? La pregunta yo la dividiría en dos partes, ¿no? Sí, de los conductos, cuando válvulas, focalizaciones, etcétera, y los tubos no. Y por esto nos vemos obligados a reoperarlos cuando los tubos o las prótesis les quedan pequeños a los niños. De momento no tenemos esta posibilidad. Por otra parte, cuando se introduce material biológico es porque tiene un comportamiento, por un lado, que no necesita descoagulación, de las que se habló previamente, el síndrome, o porque es algún tipo de matriz, como una especie de armazón, donde pensamos que luego va a ser recubierto por células del organismo y esto sí puede crecer. Esta es una línea de trabajo que es muy prometedora, pero todavía está un poco en pañales. Y una de las pegas principales que se ha descubierto es que casi todos los materiales biológicos, la forma que tienen de envejecer en el organismo es calcificándose. Bien como una evolución natural del producto, bien porque parte de los componentes de ese producto en su elaboración tienen alguna especie de recubrimiento, por así decirlo, o un barniz que es muy propenso a la calcificación. Y es lo que esperamos que no muestren este problema de calcificación. Hoy por hoy, todos los productos biológicos que utilizamos tienen cierto grado de calcificación. Tanto más rápida cuanto más pequeño es el niño.
Así que los productos en niños pequeños tienen dos problemas. Al ser muy pequeños van a crecer muy rápido y pronto les van a quedar pequeños, y al ser muy pequeños los niños, cuando se implanta un producto biológico, la velocidad de calcificación también es mayor. Listo. La siguiente pregunta es de Íñigo. ¿Un trasplante cardíaco puede ser para toda la vida? ¿Y qué centro sanitario español tiene mayor índice de trasplantes cardíacos en niños? Gracias. Al principio se pensaba que era así, que cambiábamos un órgano enfermo por uno sano. Luego ha visto que no es así por completo. De entrada, la propia cirugía del trasplante tiene el riesgo. No porque sea compleja la intervención. Hay veces que los trasplantes en un niño que no tiene ninguna intervención anterior son cirugías, entre comillas, más sencillas. Pero la principal complejidad viene de la cantidad de medicación inmunosupresora que se pone al principio, que son a dosis muy altas, para evitar el retorno, que pueden asociarse al trasplante a largo plazo, vienen no tanto por el trasplante en sí, sino por la medicación inmunosupresora. Así que mientras necesiten los pacientes trasplantados los inmunosupresores, van a tener efectos secundarios. Y ahora mismo se puede considerar, sobre todo en adultos, que son los que acumulan más experiencia, que lo que llaman las curvas actuariales, qué porcentaje de los pacientes trasplantados siguen bien, vivos y con el corazón en buenas condiciones al cabo de cierto tiempo. En niños no hay tanta experiencia. Lo que parece ocurrir es que trasplantar a un niño, sobre todo si es pequeño, produce mejores resultados a largo plazo que trasplantar en adultos. El funcionamiento del corazón, por un lado, si intentamos diferenciarlo de los problemas de la inmunosupresión. Pero estas preguntas todavía están pendientes de responder. La cual es esa. Hoy no podemos garantizar que un trasplante dure toda la vida. De hecho, ya se están haciendo retrasplantes, es decir, pacientes trasplantados de corazón que al cabo de, por ejemplo, 10, 15 o 20 años, ese corazón fracasa por alguna causa y se vuelve a trasplantar por segunda vez. Y esto es algo que probablemente en un futuro volverá a ocurrir. Aquí cabe una pregunta un poco ética, y es decir, si alguien ha tenido ya su oportunidad de ser un trasplantado, ¿por qué retrasplantarle si ese corazón puede ir a una persona que no ha experimentado un trasplante previamente? En niños esta consideración no existe, porque entendemos que si un niño trasplantado, por ejemplo, de recién nacido, y a los 10 años necesita un nuevo trasplante, está en igualdad de condiciones que otros niños que no lo hayan recibido. Este debate se traslada solamente a personas muy mayores. No recuerdo si había preguntas en esta. Me perdonaréis intervenir, pero es que tengo que ausentarme porque tengo la primera comunión de mi primer nieto, ya se lo dije a Eli, y motivó el cambio de horario. Oye, daros las gracias de nuevo. A Gil Jaurena me ha encantado, casi me adhiero, pero Gracias. por diapositiva a diapositiva de todo lo que ha dicho, y os dejo la problemática un poco para fastidiaros y para que discutáis, para hacerlo más entretenido. El acceso a la cirugía me encanta. Debe de haber muchos centros en España, debe de haber menos. Este es un tema viejo y es bueno que lo discutáis. Yo, desde luego, siempre entre seguridad y cercanía, seguridad. Claramente está desorbitado. 17 centros para una población como España. Todos los países están reducidos al máximo. Yo voto, no sé, Gil Jaurena, que opinará por la seguridad. Cuando me refiero
a reducir drásticamente el número de centros en España. No estoy defendiendo los de Madrid, no, que se liquidan, pues de los 4, que se liquiden 2, 3, los que queráis, porque sí creo que debe de haber una distribución homogénea en toda la península. País Vasco, Galicia, no puede estar concentrado en Madrid. O sea, no es defensa de Madrid, no. Es acumular más y más experiencia reduciendo los centros. Eso yo no tengo ninguna duda. Muy atado a este tema está lo que yo llamo cirugía itinerante, que ha sido motivo de exposición y también del mundo en desarrollo. Cirugía itinerante no llevamos mucho tiempo, pero ya llevamos años donde no solamente nos concretamos al sitio adentro donde operamos, sino nos desplazamos constantemente a otros sitios con menos experiencia, llevando un poco las técnicas, haciendo docencia, no solamente dentro de la península, léase Canarias también, yo tuve oportunidad 5 años de estar allí, también Senegal, como acaba de poner Juan Miguel, en otros centros, en África en especial, América. Eso es muy atractivo, algo que nuestra profesión es mucho más humana. Y eso sí, a propósito de patologías, decía Juan Miguel, que hay menos patologías complejas y más otras cosas, ¿no? En el momento actual. Sin embargo, cuando nos enfrentamos a países en desarrollo en la cirugía itinerante, de repente te encuentras montones de las viejas patologías que no podemos olvidar. Por lo tanto, el cirujano, si está haciendo esta actividad, debe de estar al loro de las antiguas técnicas y antiguas patologías. Y nada más. Muchas gracias, Juan Miguel. Muchas gracias, Eli, Y Fernando, y por tus toda palabras. la asociación, y encantado de estar con vosotros. Así que me voy a temas conciliación, trabajo y familia. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a usted y por dedicarnos su tiempo. Muchas gracias. Vale. Quiero comentaros una cosilla. Gracias. Y es que aquí en Donosti, que estamos aquí, hay un temporal horrible y se nos está yendo a nosotras un poquito la señal. Si en algún momento no nos veis, a lo mejor decírnoslo por el chat, o si no, Yanira, tú podrías leer las preguntas, ¿vale? Es que hace un tiempo horrible. Vale, de mientras voy a ir leyendo algunas de las otras preguntas. ¿Hay avances o líneas que exploren también la posibilidad de cirugías intrauterinas para poder corregir algunas cardiopatías durante la gestación? En 1999 yo trabajaba en Inglaterra y se puso de moda un tipo de cirugía intrauterina para intentar evitar cirugías de recién nacidos. Fue un boom, quizás se le dio demasiada propaganda, las expectativas no fueron muy halagüeñas y terminó por quedar totalmente abandonado aquel intento. Y desde entonces, así como en otras especialidades, incluso de pediatría, se hace cirugía intrauterina o incluso en el momento del parto, con parte del niño asomando y parte dentro, ya sé que suena un poco raro, en nuestra especialidad ahora mismo no existe esta posibilidad. Ahora mismo, quizá en un futuro se pueda retomar, pero ahora no se da esa opción. Otra de las preguntas es de Matilde. Hola, quisiera saber qué posibilidades de trasplante cardíaco hay con dextrocardía y transposición de grandes vasos a día de hoy. Sí, me recuerdo, alguien preguntó antes también centros en España que hagan trasplante cardíaco infantil. Afortunadamente en España la actividad trasplantadora es muy alta. La ONT es un modelo en todo el mundo. Y es de las cosas que nos copian los extranjeros, otras estrategias de trasplante. Y en España se trasplanta de corazón en niños en diversos centros. Y dada la variedad de patologías y de conexiones del corazón con las distintas
venas y arterias, corazón hacia la derecha o hacia la izquierda, ya tenemos desarrolladas distintas estrategias para esas variantes en el momento del trasplante. Y la respuesta en concreto es que sí. De hecho, trasplantamos niños que tienen una sola cava o dos cavas, venas, que el corazón está hacia la derecha, que está hacia la izquierda, que es lo más habitual. Ya tenemos experiencia de distintas variantes de la posición y de la forma del corazón en el momento de los trasplantes. La siguiente pregunta es de Reyes. ¿Cómo podemos las familias con hijos con cardiopatías congénitas complejas e inusuales para que nuestros hijos sean intervenidos en los mejores centros o en centros más especializados por equipos con mayor experiencia en esos casos? No hay apenas derivaciones y luego podemos sufrir las consecuencias, en nuestro caso una lesión medular. Hay que poner encima de la mesa las derivaciones en determinados casos, obviamente. Ya, no pretendo hacer demagogia ni propaganda. Yo me he movido en hospitales grandes, pequeños y he conocido diferentes modelos. Y veo que tanto Fernando como yo estamos de acuerdo en primar la calidad que la distancia. Aunque nos moleste tener que desplazarnos X kilómetros y luego sea una cuestión logística de quién dejas en casa, al cuidado de los... A veces son las amachis al cuidado de los nietos para que esté el hermano en donde sea, en Barcelona, en Madrid, etcétera, etcétera. Pero al final se trata de ver el resultado y ofrecer las mayores garantías. Esto no quiere decir que los pequeños no están haciendo las cosas. Si surgen complicaciones, la capacidad de respuesta a las complicaciones de los centros que acumulan mayor experiencia. Pero bueno, dicho esto, en teoría hay igualdad de oportunidades, capacidad de elegir médico, centro, etcétera, etcétera. Y todo esto tiene que ser las propias familias las que soliciten o incluso presionen, llámese al médico de cabecera, a la inspección de sanidad, al especialista que le interesa que a mi hijo le traten en tal o cual sitio. La información está al alcance de todo el mundo y se puede contrastar. Mi hijo tiene X, sé que en el hospital que me corresponde tienen experiencia y estos resultados, pero a mí me interesa ir a tal sitio porque tienen esta experiencia y estos resultados. Ante unos datos incontestables, ya estás trasladando la responsabilidad de una derivación al nivel administrativo. Y esto es una pelea cotidiana de muchas familias en las que no tenemos la respuesta. Los que estamos en nuestro trabajo es hacer bien lo que nos toca y luego ser transparentes y publicitarlo para que esté al alcance en las páginas web, en los registros nacionales, en nuestros resultados, etcétera, etcétera. Y luego ya es la población en general o los padres en particular los que tienen que reclamar ese derecho a la elección del centro que ellos quieran, que igual es el que tienen cerca de casa, por supuesto. Y repito, aquí no pretendo ser ni oportunista ni demagogo, es una cuestión de honestidad profesional, creo. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de María. Hola, buenos días. Gracias por su aportación. Tengo algunas preguntas. ¿Existe número límite de cirugías a practicar en un niño? Mi hijo ya lleva 7,5 años y nos preocupa. ¿La tecnología 5G va a ayudar en las cirugías cardíacas? ¿Existen avances con respecto a prótesis valvulares con tejido humano que ayuden a ser más duraderas y reduzcan la aparición de complicaciones? Pues no sé si existe algún límite. Realmente el número 7 es muy alto y me imagino que es la misma mamá que ha preguntado antes de Soria, que el niño de 5 años y de intervenciones, pues no sabría decir un número. A veces realizamos intervenciones, incluso trasplantes en niños que ya están operados 4 veces previamente. No lo sé. No nos gustaría que esto ocurriese. Por eso decía antes que de mi lista de deseos, si con una única cirugía se puede resolver todo para toda la vida, pero entiendo que esto no deja de ser una quimera. Y en relación a las prótesis, creo que antes ya estaba parcialmente contestado. Si implantamos una prótesis en un niño pequeño, por muy bien que funcione, en algún momento es probable que se le quede pequeña la prótesis y haya que volver a operarlo en un futuro.
los avances en biotecnología para con material biológico puedan ahorrar los efectos secundarios de la descoagulación, por ejemplo, pero no tienen capacidad de crecimiento todavía. Y de ahí que, en la medida de lo posible, cuando tenemos que hacer una reparación de alguna válvula, y esto lo hemos aprendido de nuestros colegas de adultos que nos llegan años y muchos pacientes de ventaja, intentar arreglarla. Preferimos, aunque quizá no sea muy correcto decirlo, una reparación regular, pero que le permita al niño crecer de manera adecuada y con un tipo de vida normal. Una reparación regular es preferible para nosotros como cirujanos que una buena prótesis, que funciona correctamente, pero ya es una hipoteca en términos de medicación y crecimiento para el futuro. Vale, y la última pregunta es de Pedro. Mi hijo tiene una cardiopatía congénita de ventrículo único reoperado, Glenn y Fontan, y actualmente está mejor que nunca, saturando 97. Quisiera saber si a lo largo de los años ocurriesen complicaciones ligadas a su cardiopatía, ¿existe alguna intervención posible sin necesidad de optar a un trasplante para los niños univentriculares con Fontan? Es que ricasco. Sí. Bueno, voy a hacer un poquito de historia, lo llamamos arqueología quirúrgica. La cirugía de Fontan se realizó por primera vez en 1970. Esto quiere decir que no hay nadie en el mundo ahora mismo que lleve más de 50 años con este tipo de intervenciones. Entonces, si pensamos que este niño en concreto, que tiene hecho un Fontan, va a llegar a sus 50, 60, 70 años, no lo podemos responder ahora mismo. Lo que sí tenemos es la oportunidad de aprender los cirujanos y los médicos en general a la par que estos niños, porque son los que están haciendo la historia de la especialidad y ver qué problemas van desarrollando y qué soluciones podemos aportar. Lo diré de otra manera, así como podemos saber para algunas otras cirugías qué esperar al cabo de 10, 15 o 30 años y en previsión de la aparición de problemas adelantarnos, en otras patologías como son las de los corazones univentriculares vamos un poco por detrás de los pacientes todavía, porque van a ser prácticamente crecer de manera paralela los médicos y los pacientes. Dicho esto, no sabemos tampoco cuántos de los niños con un Fontan van a tener una vida buena y no van a necesitar nunca más intervenciones, o cateterismos, o cirugías. Y tienen problemas, se pueden solucionar mediante algún cateterismo. Puede ocurrir que alguno de los conductos implantados se ha quedado estrecho y se puede dilatar mediante un cateterismo, o que aparezca una trombosis y se pueda limpiar mediante un cateterismo, o que aparezca una arritmia y se pueda implantar una especie de marcapasos más sofisticado, un resincronizador. Y en último término, si lo que falla es el corazón, el músculo, es cuando hay que plantear un trasplante. Pero mientras el niño con el Fontan tenga una buena calidad de vida, hay que disfrutarlo, porque como decía en la mesa anterior, se sabe que todos tienen algún grado de congestión de hígado. Y eso sí que ya hemos aprendido que hay que vigilar para que si en algún momento da síntomas de evolución o de empeoramiento, llámese, se empieza a parecer a una cirrosis, quizá, si no ahora, en un futuro, seguro que ya hay algún tipo de medicación que puede ser útil para combatirlo. Y siempre cabe, en el caso del Fontan, hoy por hoy, la opción de un trasplante. Pero ya va a ser, por lo general, la tercera o cuarta intervención quirúrgica que se realiza en ese niño o adulto. Muy bien, y acaba de poner Goizalde una pregunta. Teniendo un falot operado con una Melody, ¿hay posibilidades de tener que operar otras válvulas? Tengo 24 y me operaron sobre los 14. Bueno, en la cirugía del falot, tradicionalmente, como parte de la corrección, dejábamos una fuga en la válvula pulmonar, que por lo general se toleraba muy bien y permitía que esos niños operados creciesen. Hoy se intenta, en el momento de la cirugía del falot, mantener esa válvula.
pero no siempre. El porcentaje de niños que se operan de Fallot en un futuro van a necesitar una válvula pulmonar. Ahora mismo tenemos dos opciones de poner una válvula pulmonar. Una mediante cirugía, una válvula biológica, y otra mediante un cateterismo, que es una especie de válvula biológica plegada que se introduce mediante un cateterismo y ya queda desplegada, es decir, abierta dentro de la posición pulmonar. Podríamos pensar que un niño con un Fallot y que luego se le ha implantado una válvula pulmonar ya no va a necesitar nada en otras válvulas. Pero hay algunos casos, de momento parece que son pocos, que pueden necesitar, además, en un futuro, que se toque, entre comillas, la válvula aórtica o que en el momento de poner la válvula pulmonar que se repare también la válvula tricúspide. Así que la respuesta probablemente se va a tener que tocar la válvula pulmonar, no sabemos en qué porcentaje, y raramente va a necesitar además que se toque alguna otra válvula, fundamentalmente la tricúspide o la válvula aórtica.